sobre los demás. Ascendencia quiere decir, tú eres el más importante. Representación legal de los demás. El líder representa al grupo ante cualquiera. Los líderes firman los pactos de trabajo, por ejemplo, somos los dirigentes sindicales, ¿no? Los líderes políticos, un partido político tiene miles de militantes, pero hay un secretario general, hay un secretario de organización, hay un secretario de cultura, en consecuencia lidera, ¿verdad? Ese aspecto. 3. El líder y la lideresa debe tener conocimiento pleno de la función que va a representar. Por algo es el que dirige. El liderazgo dirige, comanda, manda, representa a un grupo social. El líder y la lideresa mandan, tienen capacidad de mando y autoridad. Ojo, el líder y la lideresa tienen y ejercitan autoridad y mando sobre los demás. 5. El líder y la lideresa son ejemplo conductual para el grupo. Por eso el líder y la lideresa tienen que estar delante de una manifestación. Es el que pone el pecho, es el que habla, el que gestiona. El líder o la lideresa no va al medio y menos al último, sino va adelante, pone la cara, ¿verdad? El líder y la lideresa ejercen bajo todo punto de vista comandos del grupo y asumen responsabilidades del grupo. Es decir, cualquier desmán, ¿verdad? ¿Qué están haciendo ahora en la investigación del caso de la parada? ¿No acaban de descubrir a 2 señoras que eran las lideresas y las autoras intelectuales que pagaban a estos vándalos, por ejemplo? ¿No? Oculta, ellas no estuvieron enfrentamiento, pero ellas estaban en la situación. Entonces, esta es una acción de liderazgo. El liderazgo tiene siempre estas 3 características. El líder o la lideresa es autoelegida, elegida o designada. No hay más. Autoelegida. Cuando hacen una propuesta interesante y se dice, bueno, ¿a quién elegimos? ¿A quién elegimos delegado o delegada de esta aula? Y previamente uno de ustedes ha hecho una propuesta de gestión. Entonces, ya, te elegimos a ti. Autoelegido, ¿por qué? Porque tú hiciste la propuesta, no ha habido votación y simplemente tú has querido, tú te has ofrecido para representar al grupo, ¿no es verdad? Líder autoelegido, con todas las condiciones que ya señalé. Ahora, elegido, el que es votado, votación, nominal o anónima. Son 30. Muy bien, vamos a ver quién es el delegado. Cada uno va a votar en un papelito. De repente, previamente han hablado 2 o 3. Y la situación está que uno de los 3 sea, ¿no es verdad?, el representante del grupo, el líder. Correcto, hay votación, hay papelitos, tantos votos tiene uno, tantos votos tiene el otro, tantos votos, correcto, eso es que ganó por mayoría. O de repente, por unanimidad, todos votaron por él o por ella. Entonces, él o ella es el líder. Designado. Cuando alguien te dice, generalmente el jefe, o el director, o el empleador, te dice, oye, tú vas a ser
director del sindicato, tú vas a ser el representante del dueño acá. Y tú vas a tener estas funciones, 1, 2, 3, correcto. Entonces, tú eres el líder designado, porque alguien te está poniendo en un cargo. Ahora, el líder designado generalmente tiene características en entidades del Estado, estatales, ministerios, organismos públicos, donde cumple una función de lleva y trae. Es decir, así te dijo, pero tú tienes licencia sindical, pero tú eres mis ojos y oídos. Es decir, tú me traes las noticias fresquitas, los chismes fresquitos, las intrigas, las conversaciones del grupo que a mí me interesa conocer. Pero tú eres mi representante. Entonces, bajo esa forma, se llaman los líderes designados. Elegido, designado o autoelegido, el liderazgo tiene 6 clasificaciones. La primera, autocrático. Líder autocrático. ¿Cuáles son las características del líder autocrático? La primera es el mando absoluto que tiene sobre sus representantes. No delega a nadie, él mismo es. 3. Autoelegible. Autoelegible, es decir, se vuelve a reelegir, porque le encanta el uso del poder. En consecuencia, puedo mandar, puedo ordenar, tengo autoridad, tengo hegemonía sobre los demás. Me encanta, me reelijo, y para reelegirme no tengo escrúpulos ni barreras, con plata, comprando votos o como fuera, obtengo la mayoría. En política lo vemos, sin el Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no es verdad? Entonces, autoelegible, no sabe escuchar a sus representados. Él es Jalisco, él siempre tiene la razón. No escucha, no atiende, y menos aún aplica lo que le dicen otros. Él hace lo que le da la gana, hace y deshace. Es soberbio, creído, orgulloso, déspota, malcriado. Es decir, el líder autocrático tiene generalmente corta vida, corto periodo, y si se reelige es por trampas, por coimas, por corrupción, porque generalmente choca con todos, es conflictivo, 100%. 2. Nunca el autocrático reconoce los errores, nunca. Siempre cree tener la razón. El autoritario es parecido al autocrático, pero tiene una diferencia, yo diría 2 diferencias fundamentales. La primera, eventualmente escucha a los demás y hace lo que la mayoría le pide, eventualmente. Y 2, sabe pedir disculpas, lo que nunca hace el autocrático. El autocrático puede reconocer sus fallas y errores, pero considera una degradación personal, una falta de autoridad, decir, perdóname, discúlpame, me equivoqué. Nunca lo hace. El autoritario a veces sí lo hace y reconoce sus fallas. 3, burocrático. El autoritario es abusivo, igual que el autocrático, exagera el mando,
por supuesto, burocrático. ¿Qué tipo de instituciones estatales? Designado. El autocrático es generalmente, en la mayoría de casos, autoelegido. El autoritario también es autoelegido, aunque a veces es elegido. El burocrático siempre es designado, siempre lo designan. El democrático siempre es elegido solamente. El líder democrático está sustentado en la opinión mayoritaria y en la votación. ¿Qué quiere decir eso? Sabe escuchar, sabe atender, se impone a los demás, pero muchas veces por su sola imagen, sin palabras, menos con grito, con amenaza, pero su sola presencia inspira respeto, obediencia, acatamiento. El líder democrático siempre es elegido con votación anónima o nominal. Votación anónima, no aparece el nombre. Nominal, tu nombre, porque se sabe quién está votando. Entonces, el líder democrático escucha, atiende y aplica opiniones de los demás. Es incapaz de robarse la idea de otro. Dice, fulano de tal, con tu nombre, me dio esta idea, que yo ni por acá la tenía, ni me imaginaba, pero esta idea es superior a la que yo tenía y a la de ustedes. En consecuencia, tenemos la idea de líder democrático. Es el mejor tipo de liderazgo. El líder democrático difícilmente se reelige, y si se reelige, lo hace pasando uno o dos periodos. El líder democrático es el que respeta el voto de la mayoría y el que sabe en algún momento retirarse. El expresidente de Colombia tenía, al momento de convocar a elecciones, de realizarse prácticamente la inscripción de los candidatos, el 74% de aprobación de los colombianos. Y sin embargo dijo, no, yo no voy a las elecciones, y no fue a las elecciones. Mandó a otro Santos, que es el actual presidente de Colombia. Líder carismático. El líder carismático es elegido esencialmente, pero también suele ser a veces autoelegido. ¿Por qué? Porque el líder carismático es el líder o la lideresa que cae parado, sobre seguro y bien en cualquier medio y con cualquier persona. Su carisma, su atractivo personal, su físico, su palabra, su oratoria, su autoridad, su conocimiento es suficiente para tener ese carisma. El líder carismático tiene una atracción personal que lo faculta con toda facilidad a manipular, a manejar a los demás. Líderes carismáticos dos en el mundo, elegidos con votación por la revista Life, 1998. El Papa Juan Pablo II y el expresidente Alan García. Dos. Si tú lo ves al Papa Juan Pablo II físicamente, inclusive cuando asumió el pontificado, la verdad, en el que se tenía más de 20 años, bueno, no es un hombre Madonna, un hombre gay, un hombre no, pero tenía algo que los
analistas, los estudiosos han determinado la profundidad de su mirada, la mirada profunda de Juan Pablo II, que está estampada en fotografías, inclusive ojos chiquitos, ojos azules, de una profundidad tremenda, impactó de tal manera en la gente que lo hizo personaje famoso, además de sus viajes. Hasta ese momento los papas habían salido del Vaticano a Castelgandolfo o a Francia o a Alemania y habían regresado y punto. No, este se viajó por todo el mundo, ¿no? Viajó por todo el mundo. Y siendo primera personalidad de la Iglesia Católica, llegaba a cada lugar, bajaba del avión y lo primero que hacía era besar el piso, ¿no? Como señal de humildad. Entonces, él y el otro señor, a quien nadie le puede quitar sus cualidades de liderazgo, ¿no? Y su carisma, ¿no? No discutas, no te opongas con él, porque te convence, le decían a Ollanta. Y el día de la polémica, Ollanta se demoró más de 10 minutos y casi la pierde, porque se presentó 10 minutos después al auditorio del Museo del Pueblo Libre, la verdad, y definitivamente lo hizo por tomarse una sandwich, ¿no? Y estar con la gente afuera, mientras el señor García lo estaba esperando 10 minutos antes, ¿no? Y el moderador, por las pautas del mismo convenio para la política con los representantes, había quedado en que a las 7:10, si no se presentaba uno de los dos candidatos, no había debate. El llega a las 7:08 minutos, hace su beso, y arriba, ya en el podio del auditorio, estaba 8:12 minutos. Cuando Chema Salcedo le dice a Alan García y a los representantes del APRA y de Gana Perú, bueno, vamos por no realizar el debate porque no viene un candidato, Alan le dijo no, esperemos por favor unos 5 minutos más. Y ahí es donde llega, sube y se realiza los momentos. ¿Qué decían los demás? ¿Qué dicen los periódicos y los medios de comunicación? Ten cuidado, te convence. Tú dices no, y él va a decir sí y te va a convencer. Capacidad persuasiva, que es una de las características del líder que le da autoridad. El líder convence, la lideresa convence, a forma de representación que tiene, la verdad, de un grupo de gente. Entonces, definitivamente, la verdad, el poder de la palabra, el carisma, el atractivo personal. Tú sabes, tienes miles de futbolistas en el mundo, ¿no es verdad? Pero para la publicidad, ¿a quiénes más utilizaban, por ejemplo, en Europa? A Cristiano Ronaldo. Ahí está. A Ronaldo, a Beckham y otro más, ¿no? Por el carisma, justamente que tiene, que le permitía vender más a esa firma auspiciadora. Entonces, líder democrático, líder carismático. Ahora, ojo, el líder carismático puede ser autocrático, autoritario, burocrático y democrático. Hitler, Mussolini, si tú lo ves, Hitler, un gran orador, mucho poder, líder por antonomasia, pero líder netamente autocrático, pero tenía carisma, definitivamente, para imponerse y para demostrar su representatividad. Permisivo, siempre es designado, y el líder permisivo es el líder que permite todo sin conflictuarse con nadie. Es decir, blanco y negro. El permisivo está con Dios y con el diablo.
hace y deshace. Le pide un grupo algo, lo concede. El grupo contrario le pide todo lo contrario, también lo concede. Es decir, evita conflictos. Y generalmente su liderazgo es designado. Entonces, bajo esa forma, es como el liderazgo está íntimamente ligado, y con esto termino, a la motivación, porque el líder convence, persuade, y ligado a la motivación se manejan los grupos sociales, deportivos, culturales, laborales, políticos, etcétera, etcétera, a través de ese contenido. ¿Hay alguna pregunta? No.